Y es que el paddock, señores, es una mezcla entre un tablero de ajedrez y un capítulo de telenovela venezolana. Mientras Franco lidiaba con un coche que parecía sacado de un taller de autos locos, en el garaje de al lado, los ingenieros de Alpine se miraban entre sí como diciendo, ¿lo ayudamos o dejamos que aprenda los golpes? Porque si hay algo que se empieza a notar, aunque nadie lo diga en voz alta, es que a Colapinto no le están tirando precisamente rosas en su adaptación. Mientras Pierre Gasly paseaba con una sonrisa moderada, sintiéndose más cómodo que en el sillón de su casa, a Franco le tocaba lidiar con un setup que más que complicado, parecía hecho por un enemigo personal. ¿Coincidencia? ¿O simplemente parte del rito de iniciación de la F1, donde el novato tiene que sangrar un poco antes de que lo tomen en serio? Y acá viene lo sabroso del asunto. Porque mientras algunos dentro del equipo aseguran que se trata de un proceso normal de adaptación, otros, los que no aparecen en cámara, pero que sí hablan tras bambalinas, deslizan que hay cierto desinterés en que Franco brille demasiado. ¿Por qué? Porque en esta categoría nadie quiere que el nuevo llegue a hacerle sombra al establecido. Y si bien Gasly no está precisamente en su mejor año, sigue siendo el niño bonito de los franceses. A buen entendedor. Además, Franco no llegó solo a Canadá. Junto a él, un séquito de cámaras, prensa argentina, mates y alfajores desembarcaron en el circuito como si fuese la gira mundial de Soda Stereo. Eso, aunque parezca simpático, no siempre cae bien. Algunos en el paddock ya le pusieron apodos, y no todos son amables. Pero el pibe no afloja. Volvamos a la pista. Porque más allá de los trompos, los parciales de Colapinto dejaron entrever algo que no todos están viendo. En sectores de tracción media, sobre todo en las zonas donde la gestión del torque es clave, Franco logró tiempos que no estaban tan lejos de su compañero. Eso indica que no todo está perdido. Hay talento. Hay toque. Lo que falta, quizás, es que dejen de ponerle piedras en el camino, o tuercas sueltas, según algunos malpensados. Y ojo, que no es la primera vez que un rookie pasa por esto. Que se lo digan a Russell en sus años de Williams, o incluso a Leclerc cuando Ferrari lo obligaba a aprender mientras Vettel paseaba con aire de emperador romano. En la F1, el talento joven siempre incomoda. Porque es barato, ambicioso y viene sin miedo. Un cóctel explosivo para cualquier escudería con pilotos veteranos que ya aprendieron a navegar la política interna como si fuera parte del reglamento. Franco, por ahora, navega en esas aguas turbias. Con una prensa que lo quiere vender como el nuevo Fangio, un coche que lo trata como su peor enemigo y un equipo que lo mira como quien adopta un cachorro, simpático, pero que no saben si se quedará o si lo van a devolver a la perrera en 2 carreras. Y hablando de cachorros, suscríbete y activa la campana. Que esto recién empieza, y acá te vamos a contar lo que nadie más se atreve a decir del circo de la Fórmula 1. Pero volvamos al Gilv. Porque mientras Colapinto seguía luchando contra ese A525 que se le revolvía como gato mojado en cada curva, en la radio se oían mensajes crípticos. Box to investigate vibrations, rear instability noted, y un clásico We are looking into it que en lenguaje de F1 significa, no tenemos idea qué le pasa al coche, y tampoco tenemos ganas de averiguarlo hoy. A esta altura, el argentino parecía estar corriendo no solo contra el cronómetro, sino también contra un sistema que, como mínimo, le está pidiendo que demuestre más de lo que muchos otros tuvieron que hacer en su debut. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Porque, seamos sinceros, a este nivel, los resultados importan, sí, pero lo que pesa más es la narrativa. ¿Cómo vende tu historia la prensa? ¿Qué titular genera más clics? ¿El novato que trompea 2 veces en Montreal? ¿O el argentino que desafía al sistema con un coche endemoniado? Lo primero te entierra. Lo segundo, te hace trending topic. Y en ese juego, Franco tiene una oportunidad. Porque lo que le falta de ritmo, lo compensa con carácter, con garra, con esa mezcla de inocencia y desparpajo que no se compra ni con millones de euros de patrocinio. Ahora bien, ¿qué sigue para Colapinto en este Gran Premio? ¿Puede revertir la situación en la clasificación? ¿Tendrá por fin una tanda sin sustos ni volantazos de pánico? ¿O estamos presenciando el inicio de una novela donde el protagonista debe sobrevivir no solo a la pista, sino a las intrigas del paddock? Y ahí es donde todo cobra otra dimensión. Porque lo que para muchos fue un viernes flojo se convierte, bajo la lupa correcta, en un aviso a los navegantes. Franco tiene con qué, pero no va a venir envuelto en moño y listo para Instagram. Va a tener que pelear cada décima como si fuera oro molido, con un coche que parece estar diseñado por un comité de enemigos y un equipo que por momentos da la sensación de estar más preocupado por sus reuniones de estrategia que por el rendimiento real del argentino. Las simulaciones de carrera, ese oasis de esperanza, pueden ser una pista, un guiño del destino, una señal de que cuando la cosa se pone seria y el coche se estabiliza un poco, Franco empieza a asomar la cabeza.
Porque si bien las prácticas libres se ven en la tele con música de fondo y gráficos bonitos, los ingenieros saben que ahí se juega media batalla del domingo. Y si el argentino logró mostrarse más competitivo con tanque lleno y goma usada, eso significa que, al menos, el ritmo de carrera podría darle un respiro. Pero claro, la F1 no regala nada. No alcanza con tener buen ritmo el domingo si el sábado arrancás desde el fondo de la parrilla, rodeado de Haas hambrientos y Saubers errantes. En esta categoría, largar atrás es como ir a una entrevista de trabajo con olor a vino del día anterior. La impresión importa. Y Franco lo sabe. Por eso este sábado en Canadá es mucho más que una quali. Es una declaración de intenciones. Es el momento de decir, sí, me trompié 2 veces, pero acá estoy, con la frente en alto y el pie derecho listo para el gas. Y es que el contexto no podría ser más tenso. 4ª vez que se sube al Alpine en un fin de semana oficial y aún sin sumar puntos. La narrativa se construye sola. La prensa empieza a acuchichar. Las redes sociales, ese campo minado moderno, ya tienen su veredicto, mitad esperanza, mitad crítica feroz. Algunos lo comparan con Sainz en sus inicios, otros con Gutiérrez, ¡ay, por favor no! Pero lo cierto es que Franco no necesita comparaciones. Necesita tiempo. Y en la F1, el tiempo es más caro que el champagne en Mónaco. Por eso cada práctica, cada stint, cada trompo, sí, incluso los trompos, forman parte de ese proceso salvaje que es ganarse un lugar en la categoría más cruel y hermosa del automovilismo. Hay pilotos que debutan con coches dominantes y ganan en su primer año. Otros, como Franco, tienen que construir su camino a martillazos. Y no todos sobreviven a ese viaje. A su favor, tiene algo que no se compra, cabeza fría. Porque después de 2 sustos, cualquier otro se bajaría del coche pidiendo cambio de alerón y de psicólogo. Pero él no. El pibe aguantó. Salió, volvió a pista, se bancó el desliz mediático y hasta se permitió hablar de puntos positivos. Eso, señoras y señores, no es poca cosa. Es el primer síntoma de que no está acá solo por la bandera o la campaña de marketing. Está porque quiere quedarse. Porque, en el fondo, sabe que si logra adaptarse, puede darle más de un dolor de cabeza a más de uno, incluso dentro de su propio box. Y claro, mientras se lucha por estabilidad en el coche, otros en el equipo luchan por mantener estabilidad política. Porque Alpine no es precisamente un templo de armonía. Hay rumores de reestructuraciones, de reuniones tensas entre técnicos, de contratos que se negocian en pasillos y no en oficinas. Todo eso, mientras Franco intenta encontrar el ápex en la curva 8. Por eso, este GP de Canadá no es solo una carrera más. Es un termómetro. Es un hito. Es el momento Colapinto. Porque si logra revertir este arranque turbio, si consigue clasificar decentemente y tener una carrera sin errores, va a dar un mensaje fuerte, que está listo para jugar con los grandes. Y si no, bueno, entonces habrá que ver cuánto margen de paciencia tiene un equipo que parece tener la brújula más perdida que nunca. En resumen, Montreal lo está poniendo a prueba. Técnica, emocional y políticamente. No es solo cuestión de manejar. Es cuestión de resistir. De aprender. De demostrar que, aunque el coche no lo acompañe, él sí está preparado para acompañar al coche, hasta que se deje domar. Y en la Fórmula 1, como en la vida, a veces lo más difícil no es ser el más rápido, sino el que más aguanta. Ahora bien, ¿qué puede pasar en la clasificación? ¿Será el día en que Colapinto calle bocas y saque una vuelta mágica? ¿O será otro capítulo de frustración y aprendizaje brutal? Y mientras tanto, allá en el fondo del box, algún ingeniero juega con los mapas de motor como si fuera el Candy Crush, otro le pega una última mirada a los sensores de temperatura y el jefe de equipo repite ante la prensa que todo está bajo control, aunque la expresión de su cara diga lo contrario. Sí, señores, la Fórmula 1 es eso también, mucho maquillaje y sonrisas, mientras por dentro arde Troya. Franco Colapinto, con su casco azul, blanco y celeste, se sienta a la cabina de la 525 sabiendo que lo que viene no es una simple sesión de clasificación. Es un cara a cara con su destino. Una declaración pública frente a los escépticos. Porque si el sábado logra enchufar una vuelta limpia, si deja atrás los sustos del viernes y se mete en una posición que permita soñar con los puntos, la narrativa cambia por completo. Ya no será el novato que trompeó 2 veces, sino el argentino que supo reinventarse a tiempo. Pero si el coche sigue siendo un potro salvaje, si el setup no se alinea, si vuelve a salir por la tele más por los errores que por el ritmo, entonces el lunes se hablará de oportunidad perdida, de riesgo innecesario, de talento sin pulir. Porque sí, la Fórmula 1 también es eso, una trituradora de esperanzas que no perdona la juventud ni las buenas intenciones. Y claro, todo esto sucede con los rumores de fondo. Que si Alpine está por vender su estructura,
que si hay cambios en la dirección técnica, que si un tal Doan viene empujando desde abajo con más sponsors que vueltas dadas. En ese caldo, Franco tiene que hervir sin evaporarse. Tiene que ser visible, pero no vulnerable. Rápido, pero no suicida. Firme, pero no arrogante. Un equilibrio que ni los veteranos dominan del todo. Y mientras nosotros hablamos de curvas, tiempos y mapas de motor, en la cabeza de Colapinto probablemente suene otra música, la presión de un país que lo mira, la comparación constante con los Leclerc, los Norris, los Piastri, y esa voz interna que le recuerda que esta chance puede no repetirse. Montreal, entonces, no es solo una parada más en el calendario. Es una trinchera. Un campo de batalla donde Franco tiene que salir con la armadura bien ajustada y el cuchillo entre los dientes. Porque aunque los trompos ya quedaron en el pasado inmediato, la verdadera prueba está por delante. La clasificación. La carrera. El resultado. El juicio final. ¿Y vos, crees que Colapinto podrá revertir la historia y sacar un resultado que calle bocas? ¿O será otro fin de semana donde el talento se ahoga en las limitaciones del coche y la política del paddock? Y así cerramos esta inmersión en la trastienda del Gran Premio de Canadá, donde los tiempos en pantalla fueron solo la punta del iceberg. Lo que no se vio, lo que quedó entre bambalinas y datos cruzados, es el verdadero drama, la batalla invisible de Franco Colapinto por hacerse un lugar, por domar un coche rebelde y por no perder su oportunidad entre los monstruos de la Fórmula 1. Porque esto, amigos, no es solo acelerar, es sobrevivir, adaptarse y dejar una marca. Y ahora es su turno. Sí, ustedes, los que están del otro lado, los que se bancan madrugones para ver la quali, los que discuten en redes si es culpa del piloto o del equipo, los que todavía tienen fe. ¿Qué piensan del desempeño de Colapinto en estas prácticas? ¿Ven margen para un milagro dominguero? ¿O creen que el pobre Franco está atrapado en una máquina infernal y en una estructura que no lo cuida? Los leo abajo. Quiero saber si ustedes también creen que este finde puede ser un punto de quiebre. ¿Hay esperanza o estamos frente a una historia que se repite, como tantas otras promesas que la F1 se tragó sin masticar? Dejen sus comentarios, análisis, teorías, memes, lo que sea. Interactuemos, porque de eso se trata ser fan, de vivirlo con pasión, con crítica, con emoción y con esa pizca de locura que nos hace amar este deporte lleno de héroes, villanos y pilotos que luchan por ganarse su lugar vuelta a vuelta. Gracias por bancar este análisis sin filtro. Y si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campana, que se vienen más capítulos de esta novela con olor a gasolina, telemetría y café de paddock. Porque lo que pasa en pista es solo una parte, lo mejor, muchas veces, está en los márgenes del cronómetro. Nos vemos en la próxima.